El día de hoy traemos excelentes noticias. Así es, y es que por fin se está haciendo realidad el tema del cheque de estímulo para el Seguro Social. Y es que en noviembre del año 2022, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, anunció que muchas personas son elegibles para recibir un cheque de estímulo en este año 2023. Y muchos de ellos son las personas mayores, las personas que reciben pagos por parte del Seguro Social. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, incluido las personas que reciben el SSI y las personas discapacitadas que reciben el SSDI, los cuales generalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos, no tienen que tomar ningún tipo de medida. Así es, estos destinatarios van a recibir automáticamente pagos de hasta $1,200. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sabemos que está muy pero muy importante. El portal oficial del Servicio de Ingresos Federales, el IRS, proporcionó información que confirma la disponibilidad de beneficios en este año 2023. Todos los contribuyentes van a tener la oportunidad de recibir cheques de estímulos de este año 2023. Algunos van a recibir como reembolsos de sus pagos de impuestos y otros van a recibirlo por participar en programas como ser el Seguro Social. La elegibilidad para estos cheques se determina en base a criterios específicos que son destinados a brindar un apoyo financiero para las personas que sí lo necesitan. Aunque el gobierno ya había planeado inicialmente dejar de emitir estos cheques, las preocupaciones sobre la inflación que se acercaba y una posible recesión llevaron a una distribución renovada. Exactamente existen tres grupos que son los que clasifican para poder recibir estos pagos. La estructura de pago se clasifica en contribuyentes solteros, parejas de casados y familias que tienen niños. No importa si es que usted participa en Seguro Social o cualquier otro tipo de programa, esta es la estructura. Puede ser soltero que recibe Seguro Social, puede ser casado que recibe Seguro Social o simplemente una familia completa que tiene niños. La elegibilidad para los pagos de impacto económico disminuyen a medida que aumentan los ingresos. O sea, mientras usted tenga más dinero todos los meses, entonces el pago puede ir acortándose. El monto límite para poder calificar los fondos de este estímulo en este año 2023 va a variar de un estado a otro, ya que según cada estado tendrá un presupuesto aparte. Las parejas casadas suelen presentar sus impuestos de forma conjunta, del modo de poder maximizar el beneficio, y también este puede afectar el umbral para recibir este cheque. Los residentes del estado de California, Colorado, Idaho, Illinois, Nuevo México, Pensilvania y Carolina del Sur que pagaron impuestos, ellos tienen derecho a un reembolso. Eso sí, tranquilos, el Seguro Social es muy aparte, esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Los requisitos para recibir el pago de impacto económico han cambiado y las personas que soliciten los cheques deben asegurarse de cumplir con los criterios de elegibilidad actuales. El Estado se ha propuesto adaptar el marco de acuerdo con las necesidades cambiantes de la sociedad en cada ciclo. Para poder calificar a este pago de estímulo es esencial evaluar si una persona recibió dinero o utilizó el sistema estatal durante el año fiscal anterior. El tope de ingresos para las personas solteras se establece en $75,000 al año, $112,000 para parejas casadas que presentan juntos sus impuestos. Una vez que se cumple con el requisito de elegibilidad, el pago de estímulo generalmente se entrega dentro de 7 a 8 semanas. El seguimiento del estado del pago se puede realizar a través del portal Donde está mi reembolso, en el sitio web oficial del IRS, el cual puede encontrar en la descripción. Ahora sí, la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, incluidos SSI y SSDI, que generalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos, no tienen que tomar ningún tipo de medida. Estos destinatarios van a recibir automáticamente pagos de $1,200 mediante depósito directo o mediante correo, estos de forma similar a como suelen recibir sus beneficios. Las personas en esta categoría que tienen hijos calificados menores de 17 años también pueden usar la herramienta No Declarantes.
y puede ingresar la información del pago. Esto es en el sitio web oficial del IRS para así poder reclamar hasta $500 extras por hijo. Esta información es verídica, señores. La vamos a dejar en la caja de comentarios también para que así puedan ir y poder darle una chequeadita y puedan confirmar que esta información es real. Perfecto, ahora vamos a hablar de una actualización de estímulo, y es que tenemos una nueva propuesta que ya sucedió a inicios de año, el cual podría dar a los estadounidenses cheques mensuales de hasta $1,200. En un artículo el día 9 de abril, la representante Ilhan Omar, que es del estado de Maine, expresó su opinión sobre el apoyo a dos propuestas, los cuales podrían dar beneficios a millones de familias estadounidenses. El primero era proporcionar un piso de ingresos para todos, y esto es ante la desigualdad. Mientras tanto, la segunda propuesta haría que el crédito fiscal ampliado por hijos sea permanente. Primero que nada, Omar afirmó que seguirá impulsando medidas como el ingreso garantizado a través de su propuesta legislativa, como la ley de apoyo. Es una ley conocida como Ley Support. Aparentemente va a estar enviando $1,200 por mes a cada adulto y $600 por mes a cada niño. Esto va a ser a través de los gobiernos locales, o sea, cada estado va a manejar un presupuesto aparte, y será a través de pagos en efectivo durante un periodo de 5 años. Este proyecto de ley se basa en programas pilotos de ingresos garantizados, también conocido como los programas UBI, estos que hemos estado viendo en diferentes videos, y son en localidades, estados, ciudades en todo el país, incluso hasta en Minneapolis. La ley para poner fin a la pobreza infantil es una alternativa. Además, Omar, junto con los representantes Rashida Tlaib y Jesús García, han reintroducido la ley Child Protect Act. Esta va a reemplazar el crédito tributario por hijos y las disposiciones para los niños en el ingreso del trabajo. Estos tres legisladores afirmaron en un anuncio el día 6 de abril que a nivel federal este programa sería universal y que no va a incluir la incorporación o la eliminación gradual de ingresos. Los niños se van a inscribir automáticamente al nacer y cada familia va a recibir un pago mensual. Este va a ser distribuido por la Administración del Seguro Social por cada niño que esté en cuidado actualmente hasta la edad de los 18 años. Pues bien, la iniciativa de los legisladores está inspirada en la propuesta de Minnesota, según la cual las familias que ganan menos de $50,000 al año podrán recibir $1,000 por niño a través del crédito fiscal estatal por hijos. Esto será independientemente de la obligación tributaria, o sea, si es que usted no declara impuestos, no importa. Se estima que los cheques van a beneficiar por lo menos a 5 millones de familias en Minnesota. Esto por un total de $3,000 millones, casi 4,000 millones. Las familias podrían comenzar a recibir cheques a principios de otoño, y es que este plan también amplía el crédito por cuidado de niños y dependientes para ayudar a familias a pagar el cuidado de sus niños. Las familias recibirán hasta $4,000 por niños menores de 5 años, con un máximo de hasta $10,500 para este cuidado. Pues, entre sus palabras, está lo siguiente, y es que es una tragedia que se deje expirar la expansión del crédito fiscal por hijos. Solamente en el estado de Minnesota se pretende expandir el crédito tributario estatal por hijos, pero el Congreso puede tomar medidas federales para así abordar la pobreza infantil y ayudar a millones de familias a poder pagar los artículos básicos que uno tiene en el hogar, como ser alimentos, alquiler, cuidado de niños y atención médica. Sin embargo, también, como se señaló recientemente, aunque Omar no es el único legislador que apoya estas ideas, actualmente no existe un apoyo mayoritario para ellos. Entonces, si bien estas propuestas para restaurar y expandir el dinero de estímulo no se irán a aprobar en corto plazo, aquellos que esperan otro cheque aún tienen motivos para poder creer que no están fuera de la mesa, ya que la conversación sobre más ayuda de estímulos económicos sigue en curso. Y este año recién está a mediados, o sea que podríamos tener nuevas sorpresas sobre los estímulos o los alivios económicos a nivel estatal o a nivel federal.